Seguimos conversando periodísticamente y ya está con nosotros la senadora Giorgia Nani Arrua. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo estás? Es un gusto estar acá, Guillermo. Gracias por venir, por aceptar la invitación. Del Alto Paraná. Del Alto Paraná, de Ciudad del Este. Conoces muy bien la zona y aparte has estado involucrada en la lucha anticorrupción allí en el este. ¿Qué sentís cuando ves que ahora se está por tratar en este momento en diputados la intervención a la municipalidad? Y bueno, yo mira, no me genero demasiadas expectativas para no volver a desilusionarme, pues ya pasamos en el 2014. Por esto. En el 2014 y en el 2016, en dos oportunidades. Una de las veces llegamos a pasar, tuvimos los votos en diputados, pero se quedó cajoneado en la presidencia, nunca se nombró interventor. Sí. Y la otra vez no tuvimos los votos y en el 2016 rebotó, digamos, nuestro pedido. Vos fuiste una de las proponentes, de hecho, en el 2014. En el 2016 yo estuve involucrada en el equipo asesor. Bueno, y te pregunto, porque desde la distancia uno dice, ¿por qué tienen tanto poder los Zacarías? Hay toda una estructura de corrupción montada. ¿Qué es lo que uno puede decir de esa administración municipal? Ocurre que a ellos se los dejó solos y se permitió que crezca el monstruo. Yo suelo decir en esos términos. Yo soy bastante tajante con las cosas. Acá empezaban con pequeños actos de corrupción, un ámbito de influencia donde manejaba todo y fue creciendo ese ámbito. Una vez que estuvo el doctor Rodolfo Iruna Lamani, que fue miembro del Consejo de la Magistratura, comenzó a tener poder, Javier, para involucrarse y para decidir quiénes podían ser jueces y quiénes podían ser fiscales. Comenzó una presión de él desde ese lugar. Comenzó a meter jueces y a meter fiscales, ¿verdad? Oportunamente los esposos o las esposas de los fiscales trabajan en la municipalidad o tienen algún vínculo laboral con ellos en algún lugar, sea gobernación, sea municipalidad. En el tribunal electoral está su primo Francisco Zacarías Irún, su primo hermano. También hay otros parientes suyos nombrados en el Ministerio Público, en la Justicia Electoral y en el juzgado. Entonces así se fueron construyendo esas redes, fue construyendo una red, fue construyendo y lealtades por un lado, clientelismo político por el otro, y por otro lado también presión, extorsión. Le tiene con el jaque a mucha gente. Los comerciantes tienen miedo porque cuando vos te opones a alguna situación al día siguiente tenés una intervención. Sucedía, por ejemplo, con gente que se le decía, bueno, denuncia el hecho, denunciaban y al día siguiente tenía algún tipo de intervención, ya sea municipal, ya sea de Hacienda, ya sea del Ministerio del Trabajo, donde también tenían sus personas nombradas. Entonces, fue creciendo el monstruo. Siempre supo él acomodarse al presidente de turno. Si bien vos recordarás que ellos le apoyaron a Nicanor, si bien él estuvo como candidato a vicepresidente con Castiglioni, pero después se acomodó, estuvo del lado de Nicanor. Después siempre se dijo que la gran traición del Este, cuando ganó Lugo, sí, acabaron acomodados a Lugo. Y después le hizo frente a Cartes, perdió las internas, pero se acomodó a Cartes y esta vez sí que creció su poder. Hablaste de parentesco. En el caso tuyo, tu parentesco con Sandra MacLeod no fue un impedimento, al contrario, para que tengas una visión crítica. ¿Vos sos prima? Claro, yo soy prima hermana de Sandra, pero hace mucho tiempo no tenemos trato, ¿verdad? Y esa ruptura familiar, digamos, se dio justamente por mi postura crítica. Y al inicio era así, tratando de ser suave y de explicarles que estaba mal lo que se estaba haciendo. Y después, una vez que me convencí que yo estaba haciendo tonta, porque ellos sabían muy bien lo que hacían, entonces, por supuesto, cambié mi discurso también, ¿verdad? Ya, actualmente no tenemos ninguna relación, ni yo, ni mis hermanos, ni mi mamá, que es la que está viva. Papá falleció, ¿verdad? Quiero compartir con los televidentes un perfil que desde la producción preparamos sobre la senadora Giorgia Nani Arrua, los datos de la congresista que se estrena como parlamentaria en este periodo. Giorgia Nani Arrua Mendoza tiene 53 años, es oriunda de Alto Paraná y actual senadora de la Nación. Está casada con Nicolás Dolinsky, con quien tiene 4 hijos. De profesión abogada, especializada en Derecho Laboral, Civil y Constitucional. Activista social y gremial desde muy joven,
docente universitaria y muy apasionada por el hockey. Fue candidata a gobernadora del Alto Paraná en el 2003, integrante y fundadora de la Multisectorial Paranaense, asesora de la CUT en Ciudad del Este y ha impulsado la formación de varios sindicatos y cooperativas. Es fundadora del Partido Patria Querida y miembro del Colegio de Abogados del Alto Paraná. Referente alto paranaense en la lucha contra el Clan Zacarías, equipo político que maneja dicha zona del país desde hace décadas. Se comentó mucho también tu confrontación con Paraguayo Cubas porque estaban, digamos, en la misma dirección contra la corrupción en Ciudad del Este. Y yo recuerdo que cuando empezó el periodo actual en el Congreso, Paraguayo Cubas nos decía, no, con Nani Arrua, nos conocemos, hay luego una relación de trabajo, de equipo. Y vez pasada, digo, en la sesión en la que reaccionaste, llegaste a reaccionar muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte en el sentido de decirle, bueno, que estaba actuando, que estaba haciendo una parodia y cosas por el estilo. ¿Qué es lo que pasó, senadora, para entender? Digamos que llegué a un punto en el que me saturé, Guillermo. Forma un poco parte también de mi carácter, ¿verdad? Yo soy una persona calma, que trata siempre de conciliar las cosas. Soy política por naturaleza, a mí no me gusta chocar, pero cuando llega el momento de decir las cosas, soy absolutamente capaz de decir las cosas y fuerte también, ¿verdad? Ocurre con Payo, nosotros si bien es cierto, yo creo que tenemos el mismo objetivo, yo creo que seguimos teniendo el mismo objetivo en cuanto a lo que sucede en Ciudad del Este, pero él hace rato que se coloca y se instituye, no sé quién le dio ese derecho, ¿verdad?, en el rector de todos. Él es el único dueño de la verdad y él es el que se siente con derecho a calificarle y a descalificarle a todo el mundo, ¿verdad? A mí me molestó mucho la actitud que él tuvo esa vez de la sesión que tuvimos con Legislación y Constitucional, que era una sesión de la comisión. Yo hasta entiendo el concepto y comparto el concepto de que deberíamos hacer abierto. Solamente que en aquel momento yo opté por algo. Está bien, pudo haber, a la vista mucha gente puede estar errada o lo que sea. Ahora yo sé que yo me quedé adentro y que hice las preguntas adecuadas y que yo controlé aquello para lo cual yo fui electa, porque nosotros recordemos siempre que tenemos una democracia representativa. ¿Qué significa? Que nosotros ejercemos la representación de quienes nos votaron. ¿Cuál es el papel del senador cuando está realizando cualquier tipo de gestión? Ejercer esa representación. O sea, yo estoy haciendo las preguntas, yo estoy controlando que el proceso sea correcto. No acepto que alguien venga a decirme que estoy vendiendo mi voto o que estoy cocinando cosas porque a él se le ocurrió que la prensa tenía que entrar y se resolvió que la prensa no entre. O sea que puede hasta estar mal, puede hasta molestarse porque no hicimos eso, pero no puede acusarnos de corruptos o de vendidos porque no coincidimos con él en una postura. Y después de esto vinieron otra serie de acusaciones, dijo que yo denigraba la memoria de mi padre, cosa que yo absolutamente no acepto. Él ni siquiera le conoce a papá, no tuvo la suerte de conocerle a mi papá, que era una persona correcta, honesta, directa, sincera, y que yo estoy segura que todo lo que hago va a ser aprobado por él, ¿verdad? Porque de hecho me manejo de la manera correcta. Y después, permanentemente descalificando, y en esa sesión específica le faltó el respeto a todas las mujeres que trabajan en el Congreso. Hizo alusiones también a una persona que trabaja en el Poder Judicial, a quien yo no conozco. Sí. Pero a mí me molesta cuando la gente es grosera. Y me molesta como mujer cuando faltan el respeto y la dignidad de la mujer. A nosotros nos cuesta mucho salir a la calle y trabajar, Guillermo. Sabemos que estamos en muchos momentos estamos en desventaja. En desventaja. Sí, no, aparte de una sociedad muy hostil, más allá de otras cosas. Es baja la representación femenina en el Congreso. Sí, mismo. Sí, y yo consta que no estoy a favor de la ley de paridad, porque yo creo que los lugares uno tiene que ganarse y creo que eso choca contra lo que nosotros buscamos, que es el desbloqueo de las listas, ¿verdad? Entonces, pero sí yo quiero que se respete a la mujer en el lugar donde está. Entonces fue así, se sumaron todas las cosas y exploté, ¿verdad? Senadora, enseguida quiero hablar sobre ya tu rol como congresista. Primer periodo, te estabas estrenando, en el Congreso Nacional. Y el perfil de Patria Querida, oposición, cómo ven este gobierno, está cumpliendo ya 2 meses, ha cumplido. Enseguida, la senadora Georgia Arrua comparte con nosotros periodísticamente.
Seguimos conversando periodísticamente con la senadora Georgia Arrua. Senadora, ¿qué encontraste en el Congreso? ¿Es lo que esperabas? Te reís ya, es por algo. Y sí, en realidad te digo, hay cosas muy buenas. Por ejemplo, para mí el equipo de asesores que tenemos, la gente que trabaja adentro, a mí me sorprendió gratamente. Pero esas risas vienen por qué lado? No, porque hay de todo en el Congreso, ¿entendés? ¿Qué por otro lado, la dificultad, por ejemplo, en las sesiones, la cantidad de tiempo que se pierde en cosas que no tienen importancia y la cantidad de tiempo que te lleva hasta entrar al orden del día, propiamente dicho, y cómo no nos da tiempo de trabajar en lo que tenemos que trabajar, que es la parte de legislación, para legislar adecuadamente, y cómo de repente ya esa parte pasa así nomás, ya no se discute, ya no se habla adecuadamente sobre algunas cuestiones, cómo de repente en una ley tan importante, conste que no era el proyecto nuestro, ni nada por el estilo, pero lo de la superintendencia de bancos, que era de las cajas de jubilaciones. El fondo jubilatorio, sí. El fondo jubilatorio que al final no entró, hay otras cuestiones más. Ahora estamos, por lo menos eso sí me tiene muy contenta, estamos trabajando muy bien con una comisión especial para la reforma del sistema electoral, que es una cuestión clave. El desbloqueo de las listas el desbloqueo de las listas, uno de los principal. puntos está la utilización de las urnas electrónicas. Hoy estuvimos hablando de la posibilidad, y todavía vamos a volver a pasar al final esta discusión de hacer el transporte público gratuito en el día de las elecciones, el control biométrico además de la cédula para el votante. Entonces, una serie de cosas que nosotros tenemos que hablar. Por ejemplo, para mí la Junta Cívica no tiene ningún sentido. Creo que casi todos concordamos también con eso. Todavía no llegamos a ese punto, pero las juntas cívicas deberían desaparecer y tiene que hacer la justicia electoral el trabajo que constitucionalmente le corresponde hacer, ¿verdad? En otros países incluso los miembros de mesa se eligen por sorteo, que es una manera de desarmar un poco el poder que tienen los partidos grandes el día de las elecciones, porque las elecciones se ganan en cada mesa. Y ahí en otros países es el ciudadano común, el convocado, el que se instala y que tiene una licencia laboral. La modificación que en ese caso se plantea es que ya no sean los partidos con representación parlamentaria mayoritaria las que designen, sino que designen todos los partidos y movimientos políticos que participan de una elección. Y ese padrón conformado, digamos, por todos los partidos y movimientos, la justicia electoral lo que es designar a 3 miembros de mesa, y esos que no sean del mismo partido. Entonces, de esa forma se amplía el sistema de control y todos los partidos pueden controlar. Pero ahí no va a ser un problema, me meto un poco en esta propuesta, después de definir quién va a ser presidente, por qué se equilibra de esta manera, todo va a ser por sorteo. Todo se sortea. Todo por sorteo. Todo se sortea. Lo único que ve la justicia electoral es que no estén 2 personas del mismo partido en una mesa. El resto se sortea. Y eso siempre es por sorteo. Por eso. Ahora mismo es por sorteo. Claro, lo que pasa ahora es por sorteo, pues un colorado, un liberal, y a veces entra uno hace que en realidad es funcional al colorado y que son claro, que ahora dos que ya hacen no, juego. En este caso probablemente. En este caso ya no, porque desaparece. Tendría que ser mi partido, conste que esta modificación a nosotros no, pero porque somos el partido que tiene mayor representación como partido, porque está Frente Guazú, pero Frente Guazú es una concertación. Es una concertación, efectivamente. Entonces, si vamos a hacer una discusión legal, acabaría siendo patriquería. Pero nosotros creemos que es correcto, que es justo que todos los partidos y movimientos políticos tengan la oportunidad de nominar. ¿Y los movimientos regionales también? Y todos los que participen de una elección, porque acordate que en el caso de en las elecciones nacionales, los movimientos regionales son departamentales en todo caso, o son nacionales, que se unen a otros, ¿verdad? Pero no, y en las municipales es fácil. Otra cosa que quería preguntarte es esta designación de ministros de la Corte, que ustedes han apoyado, ¿verdad? El caso de Eugenio Jiménez y de Manuel Ramírez Candia. Nosotros votamos por ambos, ¿verdad? Sí. Ambos eran los mejores puntuados. Ahora, coincidentemente son un liberal y un colorado, ¿verdad? Y uno dice, bueno, un sistema de cupos otra vez en la Corte. Pero ocurre que eran de los 6 designados en las 2 ternas, habían 4, o sea que en cada terna había 2 liberales y 2 colorados y un independiente. Sí. O sea que realmente en este país, si salís a buscar, vas a encontrar más liberales y colorados que otra cosa, ¿verdad? Entonces, y entre ellos había una persona que sí fue activo participante, digamos, como el caso de Ramírez, pero que hace muchísimo tiempo está desligado de la parte partidaria y que hace muchísimo tiempo ejerce la magistratura en Coronel Oviedo y que tiene
O sea, yo no encontré una sola persona que le haga una crítica negativa al doctor Ramírez. Todos, mira, colegas con los que yo ejercí la profesión hasta hace poco. Lo de usted fue meritocracia pura, el hecho de mirar un poco los legajos, miramos las entrevistas. eso, miramos el perfil. Para mí Ramírez tiene el perfil del magistrado. Es un hombre dedicado a la magistratura, ¿verdad? Y tiene una formación y una historia de vida también muy meritoria. En el caso de Jiménez es un pasillero nato. A mí me gustó mucho eso, como pasillera. Conoce todos los problemas. Es un tipo que del... nunca ejerció un cargo público, que siempre ejerció la profesión y que conoce muy bien también el trabajo y las penurias por las que pasa un abogado. Y creo que es muy bueno tener una persona como él dentro de la Corte, a ver qué cambios se implementan. Hablamos mucho también sobre eso, sobre lo que está sucediendo en la Corte, que tiene demasiadas funciones administrativas y tiene muy poco tiempo para dedicarse a lo jurisdiccional, que es la esencia de su cargo, ¿verdad? Y la discusión que yo siempre tengo con personas que ocupan cargos en el Poder Judicial es el tema de los famosos relatores, ¿verdad? Y que en el caso de la Corte es terrible, porque ahí es donde viene el tráfico de influencia, allí es donde vienen los arreglos, sí, con las personas que están, algunos nombrados y algunos que están ahí tipo auxiliares nomás, sin salario, supuestamente, y que son los que te manejan todo, que son los que acaban haciendo las resoluciones. Y muchas veces el ministro de la Corte ni siquiera se entera de lo que se está tramitando en el expediente. Y ahora viene el proceso de designación del reemplazante de Sindulfo Blanco, aunque primero hay que terminar el juicio a Sindulfo Blanco. Claro, que es una cosa que a nosotros nos está preocupando como bancada, ¿verdad? Estábamos todos de acuerdo, estaban todos impulsando y de repente ahora parece que hay gente que dice, no, pero ¿para qué? Si en diciembre ya se va. Y yo justamente digo, en diciembre no se puede ir por la puerta grande un tipo que causó tanto perjuicio dentro de, sobre todo en la jurisdicción a la que donde yo crecí, en Ciudad del Este. Usted conoce bien lo de Alto Paraná, sí. El ministro Bajac se fue en julio al cumplir los 75. Sí. Los dos son muy conocidos en el este del país. Terriblemente conocidos, te diría. Terriblemente. ¿Usted tiene muchas denuncias contra ellos? Muchísimas cosas. Todas las roscas que funcionan en Ciudad del Este, en el Alto Paraná, es responsabilidad de ambos. Bajac y Blanco. Bajac que ya se fue por la puerta grande como no merecía ir, y Blanco que va, si nosotros permitimos, va a volver a suceder lo mismo, ¿verdad? Por lo menos que se termine el juicio político, y bueno, si hay gente que ejerce que decide protegerlo, por lo menos que lo hagan públicamente y que la ciudadanía sepa quiénes son los senadores que acaban protegiéndolo a un tipo que es cuestionado y conocido por todos. Porque hoy en día ya, gracias al trabajo que hace la prensa y gracias a las redes, todo se sabe, Guillermo. Entonces, que él es una persona cuestionada por su conducta y por cómo ejerció su cargo de ministro dentro de la Corte, todo el país sabe. Y bueno, yo creo que a las personas que hacen bien su trabajo tenemos que despedirlo por la puerta grande y tiene que ser premiado. Pero quien no, tenemos que también nosotros ejercer un poco la sanción social que sea una señal para que quien hoy ocupa el cargo aprenda a manejarse correctamente. Senadora, te deseamos éxitos en lo que te resta del periodo, son muchos años por delante. Me imagino que habrá más proyectos que tendrán en mente. Cambio de la Constitución Nacional, finalmente te pregunto, ¿crees que se puede dar una asamblea constituyente para cambiar la Constitución o no hay condiciones? En este momento yo te diría que no. Yo creo que se va a forzar, yo creo que va a aparecer, pero antes de hacer una constituyente tenemos que reformar nuestro sistema electoral. Claro, si no sería ir a una asamblea constituyente con estas reglas es un suicidio. Entonces para nosotros primero cambiamos el sistema, probamos en unas municipales, si es posible en unas nacionales, no sé, pero por lo menos probamos en unas municipales y después hacemos una constituyente. La senadora Georgia Nani Arrua con nosotros de Patria Querida, conversando, fundadora del partido Patria Querida. Nos decía también, y lo recordábamos aquí, mañana repasamos detalles de esta entrevista en Radio ABC Cardinal. Y periodísticamente en ABC TV nos encontramos el próximo martes. Que pasen bien.